Buenos días otra vez. Vamos a continuar con el tema. El último día nos quedamos con el inicio de la Revolución Francesa. Tenéis que saber que la Revolución Francesa empieza en el año 1789. Recordemos que es una fecha muy importante, puesto que marca el inicio de la historia contemporánea, ya que la Revolución Francesa va a poner las bases del mundo en el que vivimos, como pueden ser los gobiernos parlamentarios que representan al pueblo que los ha elegido en unas elecciones, la separación de poderes, todas estas cositas. Os recuerdo que tenéis que tener este esquema, el que tenemos delante, copiado en la libreta. ¿Es lo único que tenéis que saber de la primera o del inicio de la Revolución Francesa? Obviamente no, tenéis que saber explicarlo. Pero en este esquema tenéis la base principal y creo que os va a ser muy útil de cara a estudiar para el próximo examen. Próximo examen que lo haremos una vez hagamos el del tema 1, que ya concretaremos una fecha más adelante. Un breve repaso. Recordamos, la Revolución Francesa está en 1789. Hay una serie de causas, entre las que destacan las malas cosechas, la subida de los precios, restricciones en el mercado, una crisis financiera, ya que el Estado gasta mucho más de lo que recauda, y esta crisis financiera va a obligarle a subir los impuestos. Como al pueblo llano ya no se le pueden subir más los impuestos porque paga una barbaridad, el rey decide subirlo a aquellas personas que sí que tienen dinero y que sí que podrían pagar, pero en cambio no pagan nada, que son los privilegiados. Es aquí cuando empiezan los problemas, ya que la negativa de los privilegiados a pagar impuestos provoca la convocatoria de unos estados generales. Estos estados generales, como ya vimos, son una especie de cortes medievales donde se reúnen los tres estamentos, ¿vale? Los representantes de las ciudades, generalmente burgueses ricos, los representantes del clero y los representantes de la nobleza. Y cada uno de ellos va a tener un voto. Es decir, un voto por estamento. Aunque tengamos 1000 personas reunidas, solo van a haber tres votos. Un voto por el clero, un voto por la nobleza y otro voto por el pueblo llano. Obviamente esto no le va a parecer bien al pueblo llano, que va a reclamar el voto unipersonal, es decir, un voto por persona, puesto que de esta forma consideraban que era más justo y sí podrían aprobar esa subida de impuestos. No obstante, ni el rey ni los estamentos privilegiados aceptan esta propuesta. Este es el motivo por el que el tercer estado decide separarse de los dos anteriores y convocar una asamblea nacional, el famoso juego de la pelota, ¿vale? Esta asamblea nacional se reúne en la sala del juego de la pelota, se proclaman como asamblea y legítimos representantes de Francia, puesto que ellos lo son todo. Recordemos el texto de Sieyès, que es el tercer estado, todo, que ha sido hasta ahora nada, ¿vale? Pues a partir de este momento sí que va a ser algo. Y además juran darse a sí mismos una constitución para Francia, para el pueblo francés, para la nación francesa. La constitución, recordemos que es la ley fundamental, ¿vale? El resto de leyes están por debajo de esta constitución. Y aquí nos quedamos el último día. Si os parece, vamos a empezar con las fases de la Revolución Francesa. Esta diapositiva, ¿vale? Recoge el esquema que vais a tener que copiar y completar vosotros durante probablemente esta sesión y la siguiente. Es un esquema muy sencillo, mi idea era darlo en papel, pero lo que tenéis que hacer es coger un folio, ¿vale? Apuntad fases de la Revolución Francesa y dividirlo en estas tres. Una primera fase que será la monarquía constitucional de 1789 a 1792. Otra segunda fase, que sería la República Social, de 1792 a 1794. Y por último la tercera fase, que sería la República Conservadora. A esta República Conservadora podéis guardar un hueco más pequeño porque va a ser menos importante. A nosotros nos interesa sobre todo las dos primeras fases de la Revolución. Como he dicho, este esquema lo quiero en la libreta y vais a tener que completarlo vosotros. Obviamente yo voy a ir dando información y ya vosotros apuntáis lo que creéis que es más importante dentro de cada una de estas etapas. Empezamos con la monarquía constitucional, ¿vale? La monarquía constitucional pertenece al primer periodo del esquema que hemos visto anteriormente, para dar una pista.
y tiene una duración entre 1789 y 1792. La Asamblea Nacional, como hemos dicho, se reúne para aprobar una constitución. De esta forma se pone a trabajar y elaboró una serie de medios que supusieron la eliminación del antiguo régimen en Francia. Este es el principal objetivo de esta asamblea, acabar con el antiguo régimen, una de las causas profundas de la Revolución Francesa, que había creado mucho descontento. ¿Qué medidas se proponen? Pues las tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos la abolición de los derechos feudales. ¿Esto qué significa? Pues que en adelante todos los ciudadanos van a ser iguales ante la ley, pagarán los mismos impuestos y esto supone en la práctica acabar con los estamentos. Es decir, ya no van a haber personas privilegiadas y personas no privilegiadas, no, sino que todos vamos a nacer iguales. Una segunda medida va a ser la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto muy conocido y bastante importante. En esta declaración se establecen los derechos básicos y universales de todas las personas. Básicamente, igualdad, libertad, propiedad, libertad de expresión, etc. Unas ideas o unos derechos que, si os dais cuenta, ya los habíamos visto anteriormente con los filósofos ilustrados de la Ilustración, por ejemplo, con Voltaire o con Montesquieu. Además, esta asamblea, hemos dicho que es una asamblea constituyente. Si es una asamblea constituyente, nos dice que está realizando una constitución. Y la constitución se aprobará en 1791. Recoge los principios básicos del liberalismo, soberanía nacional, que ya veremos lo que es, división de poderes, ¿vale? Recordar a Montesquieu, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y además establecía que Francia seguiría siendo una monarquía y que el sufragio para la elección de representantes sería censitario. Por tanto, tenemos que darnos con dos cosas. Primero, Francia no va a acabar con la monarquía todavía, sino que decide convivir con ella, ¿vale? Algo similar a lo que llevaba haciendo Inglaterra bastantes años, ya unos ciento y pico años, ¿vale? Recordemos la monarquía parlamentaria, algo similar. Respecto al sufragio censitario, todos deberíais saber lo que es. Supongo que alguno lo sabrá, lo habrá pensado. El sufragio censitario es cuando todo el mundo no puede votar, solo votan generalmente los que tienen una renta, es decir, ganan un dinero al año o tienen suficientes propiedades para poder tener ese derecho a voto. Por ejemplo, imaginad que se decide que solo las personas que tienen más de 100.000 euros en el banco hoy en día en España pueden votar. Pues esto sería un voto censitario. Otra de las medidas de esta Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, va a ser las reformas económicas. Estas reformas van a estar basadas en la doctrina liberal. La vimos en el tema anterior, ¿vale? Junto al mercantilismo y a la fisiocracia, vimos el liberalismo económico. Básicamente nos habla de la importancia de que exista libertad de industria y comercio, por lo que van a acabar con los gremios, ¿vale? Porque los gremios, como sabéis, controlaban a la industria, no te dejaban, por ejemplo, fabricar zapatos si no eras ya maestro dentro del gremio de los zapatos, de los zapateros. También van a subir y unificar los impuestos, es decir, que todo el mundo pague lo mismo. Se va a abolir la esclavitud y estos curiosos se van a prohibir huelgas y sindicatos. Esta última medida va a traer bastante cola, puesto que como veremos en temas posteriores va a causar bastante malestar social. Reformas administrativas. Estas son menos importantes, ¿vale? Estas quizás no tendríais que apuntarlas en el esquema, pero conviene saberlas. Francia se divide en departamentos, que son los que tiene en la actualidad, y se gobierna desde París. Por tanto, vamos a tener un gobierno, una Francia bastante centralizada, un centralismo bastante importante. Las decisiones se van a tomar desde la capital. También se establece un sistema único de medidas. Por ejemplo, los kilos, los metros. Anteriormente, no en todos los pueblos, no en todas las ciudades, se utilizaban los mismos métodos de medida, lo que dificultaba el comercio, llevaba a engaños, etcétera. Reformas judiciales. Por supuesto, tenemos reformas judiciales. Se aprueba un sistema de penas único en todo el país.
En pocas palabras, que un mismo delito sea castigado de la misma forma en todo el territorio. Y este punto sí que va a ser importante: se aprueba la Constitución Civil del Clero. Estas medidas pretenden reformar la relación de la Iglesia católica con el Estado y con la sociedad. Lo que pretenden es, por así decirlo, separarla, ¿vale? Se suprime el diezmo, se nacionalizan los bienes de la Iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchos monasterios, ¿vale? Son quitados a la Iglesia y se venden para recaudar dinero, o se convierten en escuelas, universidades, locales para partidos políticos, etcétera. Además, los ministros de la Iglesia fueron convertidos en una especie de funcionarios a los que se les pagaba el Estado y que debían jurar fidelidad al mismo. En pocas palabras, debían jurar obediencia a Francia. Por tanto, se les apartaba un poco de la esfera de influencia del Papa, un Papa que estaba en Roma y cuyos intereses quizás, y seguramente, no coincidieran con los de la nación francesa. Aquí vemos el esquema de la Constitución, ¿vale? Tendríamos, como ya habéis visto, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que tienen que estar separados. ¿Cómo se eligen a los representantes? ¿Vale? Los eligen los ciudadanos, pero como hemos dicho que el sufragio va a ser censitario, solo van a votar unos pocos. Importantísimo también: con la Asamblea Nacional va a nacer los grupos políticos. Los diputados de la Asamblea Nacional se dividen pronto en varios grupos, ¿vale? Es más, estos grupos, dentro de la sala del juego de la pelota, se van a sentar a la derecha o a la izquierda. Aquellos que se sienten a la derecha eran partidarios de la monarquía absoluta y contaban con el apoyo del rey, la nobleza, el alto clero y de muchos campesinos católicos. Eran, por así decirlo, los conservadores. A la izquierda van a sentarse los reformistas. Y dentro de ellos tenéis que conocer estos dos grupos porque van a tener mucha importancia en las siguientes fases de la revolución. Por un lado vamos a tener los girondinos. El nombre lo reciben de una región del sur de Francia, la Gironda, y que eran representantes de la burguesía, ¿vale? Una burguesía quizá moderada que quería conseguir cambios pero sin pasarse. El principal líder era Brissot. No es importante que sepáis quién era Brissot. Respecto a los jacobinos reciben el nombre porque se reunían en un antiguo monasterio, ¿vale? Que había sido quitado de la iglesia, el monasterio de los jacobinos, por eso reciben este nombre. Y este grupo se apoya en las clases urbanas más radicales, ¿vale? Este grupo sí que va a utilizar a la masa pobre, al pueblo, y quizás van a ser bastante más violentos que los anteriores. Líderes: Danton y Robespierre. Danton y Robespierre eran bastantes amigos, pero curiosamente al final Robespierre envió a la guillotina a Danton. Bueno, esto quizá lo veremos más adelante. Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, eh, vemos que el rey Luis XVI, ¿vale? Va a seguir siendo rey de Francia, pero ya no va a ser un monarca absoluto, ¿vale? Ahora va a ser una monarquía constitucional. Constitucional. Dios, qué difícil es escribir con esto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que ya no todos los poderes los va a concentrar él, sino que los poderes van a estar divididos, ¿vale? Ejecutivo, legislativo y judicial. Él va a tener sobre todo el poder ejecutivo y va a estar limitado por la Constitución. Ya no va a poder hacer lo que le venga en gana. Además, en este periodo se acaba o se ponen las bases para acabar con el antiguo régimen, se declara la igualdad legal de todos los ciudadanos, se acaban con la economía tradicional, ¿vale? O del antiguo régimen, es decir, ya desaparecen los gremios y se instaura la libertad de industria. También vemos que el clero, ¿vale? Les es expropiado buena parte de su poder económico, ya que se le quitan monasterios, propiedades, que pasan a ser
propiedad del Estado, y también se les obliga a jurar la Constitución y su fidelidad a Francia, lo que permite apartarlos un poco de la esfera de influencia que pueda tener el papado de Roma. En definitiva, esta es la situación que nos vamos a encontrar en Francia antes del estallido de la segunda fase revolucionaria, una segunda fase que ya la veremos el próximo día.